Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. Nuevamente, compañeros, estamos en nuestro tercer bloque de Justicialismo Peronista a toda máquina. Estamos bien en hora, sí, son 16:29, 16:30. ¿Quién tiene un plan de política económica peronista? La economía peronista es trabajocéntrica, fundamentalmente es trabajocéntrica, no hay que confundirse con esto. Y como acción económica de la industrialización del país, para multiplicar la capacidad de producir riqueza o renta neta con trabajo acumulado, como factor principal de capitalizar o recapitalizar al país, también la sustitución de las importaciones, en tanto la demanda de insumos y bienes de la industria liviana, indica el desarrollo de la industria pesada, ¿sí? La diferencia entre la industria liviana y la industria pesada es que la industria liviana se dedica a la producción de electrodomésticos, lavarropas, heladeras, pequeñas motos, etcétera. Es la industria indumentaria de todo tipo, ¿no? ¿Sí? Es la industria que requiere baja inversión inicial, pero que requiere la materia prima para producir la industria que produce la industria pesada. La industria pesada que requiere mayor inversión, infraestructura, como puede ser la industria del petróleo, la industria del acero, la industria del papel, que requiere una gran inversión, como sucede hoy con el gasoducto que inauguraron en su momento con el último gobierno de Alberto, ¿sí? Porque, ahora, yo pregunto una cosa, en todo esto, ¿por qué se interrumpió un modelo de economía industrial y productiva con el derrocamiento de Isabel Perón? Y entonces, como estos días surgió esta polémica por la visita de la señora Victoria Villarruel, la visitó a Perón para reivindicarle y compañía, instaló su busto en el Senado de la Nación. La pregunta, para saber de qué estamos hablando, sería, ¿por qué derrocaron a Isabel Perón? Porque cuando hablamos de industria pesada, liviana, el último registro que hubo fue casualmente hace 48 años atrás. A partir de ahí se cerraron 181.000 establecimientos industriales en todo el país. 181.000 con 6.730.000 trabajadores a la calle, y que se dedicaban a poner remiseras, parripollos, que son tareas dignas, pero perdieron los oficios más extraordinarios, grandes matriceros, torneros, en fin, un montón no voy a hacer, te hablo de estos oficios, pero muchos otros oficios, ingeniería, tecnólogos, que se perdieron, profesionales que se perdieron. Ahora, ¿por qué derrocaron a Isabel siendo la primera presidenta mujer de la Argentina y del mundo? Que nunca reivindicó a Cristina, vaya a saber por qué histeria, que con un aval del 63,7% de los votos, durante su gobierno, se aprobaron y realizaron los siguientes actos soberanos de gobierno, que nunca más ni siquiera Cristina llegó a hacer. Primero, nacionalizó la boca de expendio de combustibles. Todas las estaciones de servicio pasaban a llamarse YPF, porque eso y Shell llegaban a tardar 120 días en remitir el pago de las facturas de combustible que descargaban en cada estación de servicio. Y de esta manera, vaciando el mercado de dólares, comenzaban a generar un estado inflacionario de la economía. Así que no digan boludeces cuando hablan del Rodrigazo, analicen bien cuáles fueron las causas, ¿sí? Los actos eficaces de estos ladrones, que actuando como causa produjeron las consecuencias que deseaban, voltear el gobierno de Isabel, porque era
Era la industria que crecía al 9% y al 8% el PBI cada año. Cada año el PBI crecía al 8% y la industria al 9%. No le convenía a Martínez y toda su trupe. Segundo, nacionalizó las agencias noticiosas extranjeras. ¿Sí? Entonces no hubo más régimen de desinformación pública. Nacionalizó los canales de televisión 9, 11 y 13 y se rompió el régimen de desinformación pública, que después lo entregó Jorge Rachid, que se rasga la vestidura de ser nacional y popular y revolucionario, ¿no? Cuando fue secretario de Miedo del gobierno de Menem. Digamos las cosas como... El silencio no salva a nadie, ¿eh? Digamos las cosas como son siempre. 5. Nacionalizó por eso si Rachid habla mal de Isabel, que por favor, fíjate de ver qué tipo de dentífrico usa para cepillarse los dientes, ¿sí? Y lavarse correctamente la boca, ¿no? Nacionalizó la Panamericana de Televisión, única convertidora de ciclaje de noticias extranjeras hacia Sudamérica, ¿sí? Sancionó la ley de sanciones penales a la subversión económica, ¿sí? Incorporando la represión de la subversión económica, tener una cotización del dólar ilegal, bautizado por el periodismo cómplice como dólar blue, es subversión y delito criminal económico. Sancionó la ley porque es un dólar ilegal, marginal. Sancionó la ley federal de represión al narcotráfico. Bueno, derrocada Isabel, el 24 de abril de 1978, el almirante Emilio Eduardo Macera, con el vicealmirante boliviano Gutiérrez Hurtado, despachaban 2 toneladas de clorhidrato de cocaína en un buque con bandera boliviana desde el puerto de Rosario, casualmente administrado por Vicentín, al puerto de Reggio Calabria, cuyo cliente, que era Andráguita, recibía eso y lo pagaba a través de la sucursal que tenía la Armada en París, montada en París para este propósito, que se llamaba Centro del Equipo de Información, y pagaban ahí las fortunas. Calculen que el kilo de cocaína puesto en Reggio salía $50.000, ¿sí? Así que eran cientos de millones de dólares que llegaban a esta sucursal de la Armada Argentina y por cartera diplomática volvían al país, y en la Bolsa de Comercio de Rosario se hacía la liquidación de repago que iba a Bolivia. Todo esto custodiado por el ejército argentino, ¿sí? Que manejaba con sede en Rosario, segundo cuerpo de ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y además la DEA, la fuerza de la DEA. Los dictadores militares, entre otras cosas, voltearon a Isabel, porque Isabel logró sancionar una ley federal de represión al narcotráfico, y volteaban a Isabel porque necesitaban constituir en Argentina al Estado argentino como un Estado narcotraficante. Suspendió la negociación Isabel, el negociado que colocaba por 50 años la producción siderúrgica en manos de Brasil. Hoy hablé del BRICS, dije que muchos periodistas no estuvieron presentes de la Argentina porque son cobardes, ignorantes o no lo dejan, pero también debo decir que curiosamente el presidente Lula, Ignacio Lula da Silva, tuvo un accidente y no viajó a Brasil, a la cumbre del BRICS tampoco, ¿no? Vaya a saber por qué, ¿no? Una cosa fue el primer Lula de su gobierno anterior y otra cosa muy distinta es este Lula, ¿no? Lo digo de manera así sombría porque realmente me llama muchísimo la atención. Que tanto Brasil como la Argentina esté condenada al manejo a discreción del señor George Soros y la Fundación Sociedad Abierta Open Society, que se dedicaron a establecer el marxismo como sistema internacional socialdemócrata de nuevo control que pretenden hacer de un gobierno unilateral y mundial, ¿no? Un orden mundial. O sea, entran con ese verso. Y entonces uno de los candidatos a surgir es Lula en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner acá, ¿no? 10, declaró la nulidad de los contratos de privatización de Entel, empresa nacional de telecomunicaciones de Estado, ya querían hacerlo en ese año, antes de este gobierno, a manos de la ITT Siemens por mayores costos de servicio final cobrado con subsidio del Estado Nacional. Por acá nadie invertía nada, todo es subsidiado. Suspendió el negociado de la Ítalo de electricidad, que pretendían venderla a la empresa por segunda vez al Estado argentino, ¿sí? La que debido al tiempo transcurrido y vendido 2 veces anteriores
ya le pertenecía a la nación, y entonces Isabel directamente mandó una intervención y se acabó lo que se daba en ese sentido. 12, suspendió los negociados, vamos por la 12ª medida, suspendió los negociados de la construcción de los activos eternos o evasión de activos líquidos al exterior por el intercambio de valores internos con bonos externos. ¿Sí? ¿Sí? Y para eso sancionó la ley de nacionalización de los depósitos bancarios, cuya anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en el 2001, equivalente a 193.000 millones de dólares por medio del gobierno de la Rúa. ¿Sí? Y con la nacionalización de los depósitos, ¿saben lo que ocurrió? La inconvertibilidad con el dólar y el peso argentino, que volvió a restituir el genial Guillermo Moreno, con Carboneto y Eduardo Coria, al crear la ley de convertibilidad que después condujo Domingo Felipe Cavallo. ¿Sí? 17º, sancionó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Todo el sistema público de salud y el privado pasaba a integrar un solo Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso también fue una de las razones que derrocaron a Isabel, pues se acababa el curro de los laboratorios, ¿sí? Y entraba en plena vigencia el sistema analítico de salud pública de Ramón Carrillo. Sancionó la ley de contrato de trabajo, la 20.744, de 316 artículos que con este gobierno tratan de eliminar, aún vigente, pero seguimos con este sistema de que la socialdemocracia de la mano de Cristina se hace la boluda y este gobierno pasa la motosierra por todos los derechos de la revolución justicialista conquistado. Bueno, terminamos en cualquier lado. 19º, proyectó la Ley Nacional de Prensa y Libertad de Prensa. ¿Sí? 20º artículo o medida de gobierno, no contrajo ningún empréstito. La deuda externa del 25 de mayo de 1973 era de 11.670 millones de dólares y el 24 de marzo de 1976 llegó a ser de 5.189 millones de dólares con todos los intereses de servicios financieros pagos al Fondo Monetario Internacional. Decía Isabel: nosotros los peronistas argentinos, nuestros emblemas son sagrados y también eternos: Dios, la patria y la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. A Dios lo seguimos en las enseñanzas del Divino Maestro Jesucristo, procurando que todos los hombres amen a su prójimo como a sí mismos. Deseamos que todos los ciudadanos se unan en ese amor, porque sabemos que lo único que construye es el amor. La lucha insensata destruye los valores, los hombres y las instituciones. Para los argentinos la patria debe ser una sola, como un solo cerebro y un solo corazón. Así interpreto al ser argentino, cristiano y peronista. Somos una gran familia, debemos unirnos para trabajar en la grandeza de nuestra patria, y para alcanzar esta meta no es necesario recurrir a las teorías extrañas a nuestra idiosincrasia, ni dejarse avasallar por los que pretenden imponer mediante la violencia o la fuerza o la mentira y la falsedad una pseudo-ideología que no es la justicialista. María Estela Martínez de Perón. Sobre el pedido de retiro del busto de la señora Isabel Perón en el Senado de la Nación, parece que el legislador Yamil Santoro, el legislador que no vota ni sus propios proyectos en la legislatura porteña, entre otros, ha propuesto altisonamente retirar el busto de la señora de Perón, entronizado en el Senado de la Nación, fundado en el decreto 58 de 1955, firmado por los demócratas Aramburu. Retirar los bustos de la señora de Perón, en el caso de Eva Perón en aquella época, se parece a este que trata de llevar adelante este imbécil, que ha sido entronizado en el Senado de la Nación, fundado en aquel, el de Eva Perón, destituido por el decreto 51-58 de 1955, firmado por los demócratas Aramburu, Izar Rojas, Luis Alberto Podestá, Eduardo Buzo, Raúl Migone, Arturo Del Oro, Maini, Miguel de Argibay Molina, Luis Igartúa, Pedro Mediondo, Sadi Bonet, Eugenio Blanco, Alberto Mercier, Álvaro Alzogaray, Julio Arizón García, Juan Llamazares, Laureano Landaburu, Arturo Osorio Arana, Teodoro Hartung y Ramón Abrahim. ¿Sí? Según el legislador Yamil Santoro,
no corresponde la entronización de bustos de presidentes que aún viven, dice este boludo. Le recuerdo al legislador, por ejemplo, cosa que debieron hacer sus asesores, que Cristina Kirchner descubrió el busto de Alfonsín con el expresidente de cuerpo presente, viviendo, estaba vivito y coleando, y que el expresidente Alberto Fernández también había anunciado en 2020 que entronizaría el busto de Carlos Menem en la Rosada, un año antes de su fallecimiento. La legislación, ley posterior, deroga la anterior contradictoria y que data del gobierno del anucismo y que fuera refrendada por el decreto 1872 del 2006, habla de que los bustos pueden entronizarse después de 2 periodos consecutivos al gobierno. De todas formas, insisto, que no puede el Poder Ejecutivo soslayar atribuciones del Legislativo, ni violar las atribuciones del Legislativo, salvo las cuestiones que expresamente prevea la Constitución Nacional en tal sentido. Casualmente, el retiro del busto de la señora María Estela Martínez de Perón, o Isabel Perón, basados en un decreto signado por lo mismo que proscribió el genuino justicialismo, nos hace más que pintarlos de cuerpo entero, ¿sí? Amén que el decreto así septuagenario está en desuso, mal puede tener incidencia alguna en cuanto a una disposición del Poder Ejecutivo de un gobierno de facto, jamás puede estar por sobre un acto de gobierno del Poder Legislativo y de su presidencia. Lo único que queda claro es cómo opera la Unión Democrática en pleno año 2024 y cómo aún siguen intentando proscribir el apellido Perón. Esto es lo que queda claro. Se le recuerda también al legislador en cuanto describe a la primera presidenta mujer del mundo como si fuera una prófuga de la justicia, que en España ya existe sentencia firme respecto a la persecución iniciada por el kirchnerismo del 2007 a través del agente Berbisky, ha tenido motivación política toda vez que existe una ley del propio Congreso. O sea, ha tenido motivación política establecida por la dictadura militar, ¿no? Que la detuvo, fue la primera desaparecida aquel 24 de marzo de 1976 por la tarde, cuando se dirigía a la quinta presidencial y fue el helicóptero desviado al aeroparque de Buenos Aires, ¿no? Entonces esto es una continuidad. La persecución iniciada por el kirchnerismo en el 2007 es una continuidad de la dictadura militar, y esto vuelven de vuelta a la carga por este boludo que pertenece a la Libertad Avanza, que son lo mismo, son las dos patas de Soros. Ha tenido motivación política toda vez, según los españoles, según la justicia española, que existe una ley del propio Congreso de la Nación Argentina que consideró a la señora Isabel Perón como una víctima del delito de rebelión, amén de haber padecido 5 años y medio injustamente privada de su libertad y secuestrada. La ley data de 1984, gobierno de Alfonsín, y es la ley 23.062 para que estos animales, estos gusanos de la gusanera argentina, se enteren, ¿sí? Otra prueba más de que demuestra cómo, al final, en definitiva, Miriam Bregman y Santoro, que son de la misma banda, y sus acólitos cacareantes de un lado y del otro, en definitiva son lo mismo, son la misma mierda. Si la señora de Perón es una prófuga de la justicia, no comprendo por qué razón, en julio de 2024, el gobierno nacional quería con tanta premura invitar a la expresidenta al Pacto de Mayo, ¿sí?, que celebró Javier Milei, y a obtener una fotografía con ella en España y a solicitarle acudir a la embajada. Todos aquellos que se opusieron altisonantemente a la entronización del busto con argumentos de toda índole, aún diciéndose peronistas, que insisto, lo respeto con sinceridad, están en su derecho de firmar esta iniciativa de retiro. Los mercenarios y sicarios de oficio alistados y abonados con dólares de la Fundación Open Society o Sociedad Abierta de George y Alexandre Soros cumplen con las órdenes de su central de la familia Soros, y cuya máxima paranoia, Soros, ya claro, que es dueño de 224 legisladores parlamentarios de la Unión Europea, del Parlamento de la Unión Europea. 224 cobran sueldo de la Fundación de Soros, Sociedad Abierta, ¿sí? Estamos hablando de poder, por eso digo que somete a Lula, a Cristina y a quien sea, ¿sí? ¿Ok? Entendamos, estudiemos un poco los fenómenos estos, porque si no nos volvemos a comer la banquina o caemos a la laguna, ¿sí?
y cuya máxima paranoia es cualquier forma, para Soros, la máxima paranoia es cualquier forma de peronismo que alentase contra su modelo de orden mundial, y de proteger a sus únicas naves insignias liberales, progresistas y libertarias, que son Cristina Fernández de Kirchner y Milei, respectivamente, en la Argentina, por cada bando, como Lula en Brasil, ¿sí? Y Bolsonaro, ¿sí? Esta justa iniciativa de reparación y reivindicación de Isabel Perón ha puesto en grave expresión de furia exacerbada a Javier Milei. Solo falta las epístolas socialistas de Cristina Fernández de Kirchner para defender los trapos de George y Alexander Soros y Eduardo Einstein, su grato amigo acá en Argentina. Vemos que en plena campaña del sainete de interna peronista la pondrán en prueba el lobby sionista a la progresía acá, y veremos qué hace la tropa de la cámpora, y veremos el próximo capítulo de este siniestro y conchavo berreta y anglo-sionista, ¿sí? Obviamente, Bregman y Del Caño ya son los personajes Walt Disney de la temible progresía trotskista de Soros AR, ¿no? Argentina. La gusanera gorila y antiperonista está que arde de odio genético, histórico, contra los nobles valores del pueblo argentino. Esto que no le quepa la duda a nadie, ¿no? Y como son gusanos, solo conocen como parasitar y chupar la sangre de nuestro pueblo, ya hace 48 años que no hemos vuelto a tener un gobierno que respete y ame a nuestro pueblo peronista, y las sagradas conquistas de soberanía política, independencia económica y justicia social que conquistara Juan Domingo Perón y Eva Perón. María Estela Martínez de Perón, Isabel Perón representa a todos aquellos que han ofrendado la vida por Perón y la revolución justicialista. Hubiera corrido la misma suerte que cualquier desaparecido, no le quepa la menor duda a nadie, y con roñosas mentiras y siniestros propósitos solo han colaborado para el sufrimiento agónico de todos nosotros. Son los gusanos de esta pestilente gusanera que odia al pueblo, y por todo eso lo que sea proveniente de Perón. Hoy existe como resultado de haber derrocado al gobierno de Isabel Perón la libre circulación de capitales durante los últimos 48 años, como les enseñó a estos parásitos Martínez Dios, una conformación de activos externos por un valor de 428.635 millones de dólares, que son activos líquidos saqueados y provistos por el trabajo argentino que hoy reside en el exterior, y que no van a volver porque cuando se les ocurre a Estados Unidos embargan lo que sea, y estos estúpidos todavía no lo entendieron, que son activos líquidos formados e invertidos en el exterior por 116.000 personas físicas y jurídicas argentinas, a costo del trabajo de millones de argentinos y sobre las malas condiciones de vida de 47 millones de argentinos y argentinas. Vean, nuestra deuda externa es de 475.000 millones de dólares, y gracias a la estructura económica e industrial que dejó Perón para toda la vida, esta deuda externa representa el 50% de nuestro Producto Bruto Interno, a pesar del saqueo y de la ruina que nos imprime esta gente, ¿no?, de los últimos 20 años para acá. Representa el 50% del Producto Bruto Interno argentino, 475.000 millones de dólares de deuda externa, cuando España tiene un 120% de deuda con respecto a lo que produce, al PBI que tiene, Alemania un 130%, Francia otro tanto, 130%, Inglaterra un 120%, es decir, aún y a pesar de toda esta ruina, nuestra deuda externa representa el 50% de lo que producimos por año. Nuestra deuda externa de 475.000 millones de dólares, de los cuales, fíjense en ustedes, 193.000 millones de dólares se los robó el gobierno de la Rúa, 193.000 millones de dólares. Ahí denunciaba Carlos Heller, que ahora se hace el boludo, que de la masa comercial bancaria en papel, moneda físico, en dólares, se llevaron 72.000 millones de dólares a través del Banco General de Negocios, los hermanos Rohr, cuyo gerente general era Marco Gastaldi, el yerno de Mirta Legrand, que salía a defender a la chica esta, Juanita Viale, desesperada, puteando a los periodistas que iban a hacerle nota para que explicara qué pasó. Así, a la luz del día, robaban estos gusanos de la gusanera argentina. Se
172. Después 110.000 millones de dólares, el cara de cepillo de López Murphy canjeó 110.000 millones de dólares en bonos de deuda externa argentina y al Banco Central anunció un solo dólar. Y mandó al exterior 110.000 millones de dólares en bonos Bonex, que nunca volvieron al país, ni los dólares ni los bonos. ¿Ya? Ya vamos casi 200.000, de los 475.000. ¿Sí? A eso sumale que Duhalde devaluó para tapar la quita robada por De la Rúa que faltaba, una barbaridad de devaluación, ¿sí? Que dejó a los argentinos de cola norte y no le devolvió un dólar a nadie porque ya se habían robado. ¿Qué iba a devolver si no estaban? Al que depositó le devuelva, mentira, pero esto es todo verso, ¿sí? Y luego llegó el genial Messi de la finanza, que es Nicolás Caputo, y luego de 44.000 millones de dólares, que mayor préstamo que dio el Fondo Monetario Internacional a cualquier país, sin ningún tipo de garantía, sin nada, 44.000 millones de dólares se los robó Macri con Nicolás Caputo y su gabinete, y todos nos conformamos con que no se sabe dónde están, y ahora se robaron las reservas de oro del Banco Central por otros 7.500 millones de dólares, se los llevaron a Londres, y parece ser que un juez de Londres, de la City de Londres, declaró el embargo de ese oro porque hay ahí un BlackRock dando vuelta, presentando una demanda de deuda, y así sucesivamente pasan las cosas, y Penélope Goldberg, que era la economista en jefe del Banco Mundial, denunció el robo de los 44.000 millones de dólares, ¿sí? 44.000 millones de dólares, y le costó el cargo porque hizo un escrito con denuncia y después la rajaron, ¿sí? Y todos nos conformamos con que no se sabe dónde están, y ahora se robaron la reserva del oro del Banco Central, como dije recién. Sergio Chodos una vez dijo que no hubo ningún antecedente por la deuda externa contraída por la dictadura militar, ni las recientes, que pidieran un informe del Fondo Monetario Internacional o denunciaran. Ni siquiera a la Corte Internacional de La Haya se le pidiera un informe resolutivo con respecto al tema de la deuda externa argentina. Y en eso quiero decir que el Procurador General de Tesoro, Carlos Zanini, se hizo boludo en forma repetida y en forma continua, ¿no? Siendo el Procurador General, un hombre que conoce derecho y compañía, jamás le pidió a la Corte Internacional de La Haya no una denuncia, sino una resolución consultiva. O sea, ¿qué opinaba la Corte de La Haya con respecto al afano de la deuda externa argentina? Jamás. Y es el fiscal del Tesoro argentino, ¿no? A él le corresponden las denuncias, las querellas, ¿sí? Mientras el Fondo Monetario Internacional, para comenzar a revisar esta historia de ladrones desde 1976, debiera hacerse cargo del delito y ilícito cometido continuo con la República Argentina. El 22 de diciembre de 2021 publicó de que parte de los 45.000 millones de dólares desembolsados de la Argentina con el gabinete de Macri financió la fuga de capitales. El FMI debiera hacerse cargo, eso lo dijo el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? El FMI, porque acá venía, con esto financiado la fuga de capitales, acá venían, lo transformaban a pesos, ganaban tasas millonarias del 200%, 120% anual, 200% anual, y después lo convertían a dólares y había que tener los dólares para que la gente se llevara de vuelta los dólares a casa, ¿no? Los que venían a robar acá. El FMI debería hacerse cargo de la continuidad jurídico-institucional sobre este afano, como lo dije recién, como lo denunció Penélope Goldberg, economista en jefe del Banco Mundial. El directorio del organismo discutió la llamada evaluación ex post del programa Stand-by por 57.000 millones de dólares, del cual llegó a desembolsar 44.867 millones de dólares a la Argentina. La publicación de Penélope Goldberg incluye una reacción de las autoridades argentinas actuales al informe, es decir, no reaccionaron. Martín Guzmán tampoco, se hizo el boludo. Y esto lo decía Sergio Chodos, director argentino en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Él mismo renunció la inacción de las autoridades argentinas. Obviamente,
A Martín Guzmán no lo designó porque era amiguito de Alberto Fernández, sino que intervino en su designación también Cristina Fernández de Kirchner. Por eso digo, el silencio no salva a nadie, ¿eh? Digamos las cosas como son. La publicación incluye una desreacción de las autoridades argentinas actuales al informe, que no desembocaron en ninguna denuncia en cortes internacionales sobre el programa del 2018. Por lo menos haber pedido a la Corte Internacional de La Haya una resolución, ¿sí?, un informe resolutivo con respecto a este robo, a este delito internacional, que el derecho penal internacional lo reconoce, ¿no? Lo destaca en su articulado. Y acá no, nadie hizo nada. Por eso es muy importante establecer cómo fueron las cuestiones sin lugar a ninguna duda. Así que, bueno, compañeros, llegamos al fin de nuestro programa, ¿sí? Y nada, por ahora seguimos como cada martes de 15 a 17 y el próximo viernes de 13 a 14 horas en los números de Perón. Muchas gracias, les mando un gran abrazo, espero que podamos tener un presidente del PJ como corresponde, en la mano del querido compañero gobernador de La Rioja, que es Ricardo Quintela, y realmente trabajar para un proyecto presidencial del peronismo para el 2027 y ver cómo transcurrimos las elecciones de medio término próximo 2025. Muchas gracias, les mando un gran abrazo de todo corazón. Les habló Marceijo, gracias a Dayana por la puesta al aire, la operación, y me mando un beso. y nada más, compañeros. Viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular, que es la revolución justicialista. Muchas gracias y hasta el próximo martes y próximo viernes en los números de Perón. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón.